La predicación del día de hoy le puse yo como título, la verdad que batallé mucho, fe inconmovible. Una fe inconmovible, porque la verdad es que vamos a ver partes de aquí que son admirables en esta gente. Es el versículo 30 del capítulo 11 de Hebreos, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando la liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Padre, juntos el día de hoy, te pido que ores esto junto conmigo por ti. Venimos a pedirte que ablandes nuestro corazón, que hables a Él y que tu palabra caiga en ese corazón y que en su debido momento dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, que podamos ver la verdad que está escrita y revelada, de tal manera que nuestros principios, valores, ideas, tendencias, doctrinas, pensamientos sean alineados a tu palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias que sigues sentado a la diestra del Padre. Todo esto ha sido hecho por ti, por medio de ti, y para ti y a ti sea toda la gloria. Y juntos te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En este libro aparece la palabra fe 32 veces. Ese es el libro en el que más aparece la palabra fe que cualquier otro libro de la Biblia. Lo cual, cuando hay una relevancia de esa magnitud, nos está diciendo, esto es muy, muy importante. En la Biblia, a través de ella, aparece como creer, confiar, un total de 245 veces. O sea que esto es algo que el Espíritu de Dios quiere que pongamos atención. Y lo que yo quiero lograr con este sermón es, como lo dice en su propósito, es reconocer, se me pasó la palabra, que reconocer que la soberanía de Dios implica mantener la perseverancia en la fe. La fe en Dios, por supuesto, independientemente de que se enfrenten situaciones de victoria o adversidad. ¿Okay? Reconocer que la soberanía de Dios implica mantener la perseverancia de la fe, independientemente de que se enfrenten situaciones de victoria o adversidad. Una de las cosas más gloriosas que todos los cristianos podemos tener es la palabra de Dios, es la Biblia. Por el hecho de que en ella nosotros vamos a ser iluminados por el Espíritu Santo acerca de quién es Dios, cómo ha hecho las cosas, para qué las ha hecho, cómo quiere que las vivamos, cómo quiere que respondamos a ello. Entonces, cuando nosotros venimos y vemos la Escritura, empezamos a tener una fe que debe estar entonces basada en lo que está escrito.
lo cual debe de quitar de nuestras mentes, de nuestra manera de pensar, ideas equivocadas. Eso es lo que el propósito de la fe en parte tiene, que le creamos a la palabra que ha sido exhalada de la boca de Dios y que se ha quedado aquí. Y esto es algo tan importante que si algo podemos todos los que estamos aquí a la hora de leer y tener fe en lo que está escrito, es que Satanás lo primero que quiso hacerle al hombre fue llevarlo a que no tuviera fe en Dios, sino en él mismo. Le dijo, mira, si Dios te dijo que no tomaras de ese fruto, no es cierto, o sea, no va a pasar nada. Lo que sí va a pasar, le dice, es que tú vas a ser como Dios. O sea, tú ya no vas a necesitar creerle a Dios. Tú ya no vas a tener que confiar en Dios. Tú te tienes a ti mismo. Tú puedes confiar en tu manera de pensar, de querer. No te la quiebres, o sea, eso es suficiente. Y esa situación, hermanos, ha pasado hasta el día de hoy y pasa adentro de la iglesia cristiana, donde tenemos nosotros a una cantidad bien significativa de personas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que creen que sus ideologías y sus doctrinas son más importantes que lo que está escrito, y a la hora de que pasan situaciones difíciles en sus vidas, se molestan contra Dios. ¿Por qué? Porque lo que creían, lo creyeron al grado de que se hizo una doctrina. Es que esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso de Dios. Hermano, hermana, te tengo que decir, lo que tú y yo pensamos de Dios está escrito, o al menos debemos de tener ese entendimiento claramente definido. Si tú crees algo de Dios, está escrito. Si no, lo que tú crees de Dios es un engaño, es una falsa doctrina, y me atrevo a decirlo en un momento dado que puede ser una doctrina de demonios, donde te presenta a un Dios con una D minúscula que no es el de la Biblia y que te ha llevado a ti a creer de Él, que a lo mejor es tan bueno como se publica y se dice, que no va a mandar a nadie al infierno. Y el Señor Jesucristo habló del infierno una cantidad tremenda de veces, hablando de todos aquellos que se rehúsan a creerle, que habrán de pasar una eternidad en el infierno apartados de Él. ¿Por qué? Porque ellos piensan equivocadamente que Dios no va a juzgarlos de acuerdo a su maldad, sino única y exclusivamente de acuerdo a sus atributos de bondad. Y luego se les pasa uno que dice, Dios es justo y no va a tener por inocente al culpable. Por lo tanto, nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y vemos estas partes de la Escritura donde vemos a dos grupos de personas. Dos grupos de personas que hicieron cosas completamente diferentes los unos de los otros. Y todo ello es para que nosotros entendamos cómo es que el tener fe puede llevarnos a diferentes fines. Al final, el fin de todas las cosas va a ser la gloria de Dios en aquellos que tienen fe y les va bien, y en aquellos que tienen fe y les va muy mal. Esta es una de las paradojas más significativas de la vida, que una persona de fe puede experimentar las victorias más gloriosas como un hijo de Dios, y o en su debido momento habrá de pasar de las maneras más trágicas el fin de su existencia. Aquí lo acabamos de leer, no debe de ser sorpresa el que haya gente de fe que pagó con su vida de una manera muy, pudiéramos decirlo así, como injusta. Pero Dios no es injusto y Él todo lo que hace lo ha hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y puesto que Él es perfecto, bueno, justo, santo, no va a hacer algo para con sus hijos que no resulte para el bien de sus almas y para la gloria de Dios. Por lo tanto, a la hora de que nosotros abordamos esta parte de la Escritura, la tenemos que abordar por medio de la óptica de la palabra de Dios. Si yo voy a pensar algo de Dios, yo tengo que pensarlo de acuerdo a quien Él se ha revelado. Mi oración ha sido para este sermón que tengamos una claridad acerca de que la vida no es
como nosotros la queremos. La mañana leíamos del Salmo 115, donde dice: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y empieza a hablar de los ídolos, porque la tendencia es que si es a nosotros, oh Dios, la gloria, si es para mí, si yo sí busco mi bienestar, y yo sí quiero apantallar, y yo sí quiero tener, y quiero ser más, sí a mí, Dios, sí a mí. Bueno, y a tu nombre también poquito. Y ahí dice: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea toda la gloria. Vamos a ver en esta parte de la Escritura de cómo personas, por la fe que Dios les regaló a la hora de que habló a sus vidas, pudieron entender que alguien les estaba hablando, y este alguien era nada más y nada menos que el Creador del cielo y la tierra. A la hora que esta gente puso atención, como lo hizo Noé, como veíamos que le habló Dios, y se abocó a hacer un arca, así estos hombres y mujeres que vemos ahora fueron personas que escucharon de la voz de Dios, que Dios les regaló la fe, pues es la fe, algo que Él nos da por gracia, y eso es un regalo glorioso para que nosotros entendamos que si tenemos fe, la tenemos porque hemos leído la palabra, la creemos y luego la obedecemos. Entonces, Dios todo lo que en su palabra ha prometido, todo en su debido momento lo ha cumplido, lo está cumpliendo y lo va a cumplir. Y en este recorrido del capítulo 11 del libro de Hebreos, vemos a hombres y mujeres que caminaron con Dios por medio de la fe. Y nos muestra estas dos caras que le pido a Dios que el día te lleves hoy. Este entendimiento, hermanos, esto es sumamente importante. Que tú tienes que entender, de acuerdo a lo que está escrito, que hay dos maneras de ver cómo se lleva a cabo nuestra vida, cómo termina. Algunos muy bendecidos aparentemente en cuestiones de sus logros, y otros, gente de fe, sufriendo y batallando práctica y literalmente hasta el final de sus vidas. Es inentendible para mí, y asumo que es inentendible para todos los que estamos aquí. ¿Cómo puede ser que alguien con tanta fe haya tenido que morir por ello? Bueno, eso es lo que quiere. Quiere que veamos nosotros que habrá conquistas y se recibirán victorias, pero que la fe verdadera persevera aún en medio del sufrimiento y la muerte. Así como los primeros cristianos eran llevados al Coliseo a que los quemaran, a que los mataran, a que se los dieran a los animales, pudiéramos en algún momento dado pensar que qué tragedia que los llevaran por su fe a morir. Y para el mundo, lógicamente, parecía ese tipo de cosas una derrota terrible. Ve a esos que han puesto su confianza en un muerto, ya era lo que pensaban, cómo ahora están siendo derrotados. Pero el Señor los tenía como aquellos que eran más que vencedores, porque terminaron su carrera con su fe firme en que Él es mejor. La primera parte de mi predicación tiene que ver con esta fe, y créanme lo que es, si algo cuidamos aquí en Misión de Gracia no es andar con misticismos ni con subjetividades, pero le puse la fe que derriba murallas. Murallas, digo, lo puse de una manera simbólica, ¿no? Y que vence reinos de situaciones que nos topamos de la manera más natural en la vida, todos. Enfermedades, problemas maritales, con los hijos, con los padres, en el trabajo, con la salud, con la ley, etcétera, etcétera. O sea, hay situaciones que nos llevan, nos obligan a darnos cuenta que no depende, como dice Romanos, ¿verdad?, del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, que nos debe llevar a Él a buscar que nos ayude en situaciones que están fuera de nuestro control. Que son muchas, hermanos, muchas. Y yo te animo a que aprendas a depender de Dios en cualquier situación de tu vida, como lo hemos estado viendo, porque hay personas que creen que tienen control. Hermano, tú no tienes control de nada. Tú puedes creer que tienes control, no tienes control de nada. Pero esta parte donde habla de los muros de Jericó, que después de ser rodeados por 7 días, y el último día 7 vueltas ahí ese día, y Rahab, la ramera, que no perecieron con los desobedientes, es de llamar la atención cómo en esta parte de la Escritura Dios le dice a su pueblo
que marche 7 días alrededor de una ciudad amurallada. Me puse a buscar las dimensiones de los muros de Jericó, lo que se conoce históricamente. Eran muros de entre 2.5 y 3 metros. O sea, unos muros muy, muy grandes. Y de altura tenían un número regular de metros también, bastantes metros. Era dice la historia que esta ciudad de lejos se veía como una fortaleza impenetrable. Y Dios le habla a su pueblo, a este pueblo de Israel, a que vayan a derrotar a los miembros, a los habitantes de esta ciudad. Y les dice cómo es que lo tienen que hacer. Yo estaba pensando que si yo hubiera andado con esos individuos y que dijera Dios, ¿saben que le van a tener que dar 7 vueltas en 7 días y el último día le van a dar 7 vueltas ahí? Yo hubiera dicho, ¿cómo tanta vuelta? Pues yo, ¿de qué se trata esto? O sea, no sé cómo se les dice a la gente de Jericó, pero vamos a decirle jericonenses. Yo los veo que estaban ahí arriba en sus bardas viéndolos. Ha de haber sido una escena extraña. Andaban ahí con sus trompetillas y o sea, no sé cómo se oía. Y yo no sé si hubiera dicho, no, sabes que yo no voy. Llégale, esa onda se me hace muy fuera de lugar. Pero es una cosa extraña lo que Dios les pidió que hicieran. Y el 7º día, en la última vuelta, dice la palabra que todos esos muros, a la hora que estaban estos hombres tocando, se cayeron. Se cayeron hacia adentro. Y en ocasiones piensa uno en este tipo de eventos y dice, yo me quedo pensando en estas cosas y digo, qué extraña manera de pensar de Dios. Ustedes se han puesto a pensar que Dios lo que quiere es que le obedezcamos. Dios los podía haber mandado a que pusieran leña alrededor de toda la ciudad y la prendieran con puros sonidos de trompeta y los gritos por la palabra de Dios, se cayeron. A estos individuos a quienes Dios mandó, tal vez les hubiera, esto es una especulación total, les hubiera gustado mucho haberse quedado en los anales de la historia como aquellos que con su fuerza y su valor tumbaron los muros de Jericó. ¿Para qué? Para que en la historia se quedara su nombre. Pero no es así. Se queda esto aquí registrado para que nosotros nos demos cuenta que Dios no necesita a nadie. No necesita tu habilidad, no necesita tu fuerza, no necesita sus armas. Dice, no es con espadas ni es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Vemos la vida de Rahab, la ramera, que recibió a los espías y creyó ella en Dios, creyó en el Dios de los israelitas e hizo una confesión. Que pudiera ser muy sencilla para todos tal vez. Ella dijo esto, dijo, el Señor vuestro Dios, cuando les estaba diciendo a los israelitas que andaban, a los espías que andaban ahí, dice, el Señor vuestro Dios, dice, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Párale de contar. Una mujer que creyó en que el Dios de los israelitas es el Dios que reina en el cielo y abajo en la tierra. Dios le tomó esa confesión y la hizo parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Esta mujer fue la mamá de Boaz, aquel que se casó con Ruth. ¿Recuerdan la historia? Ella la madre. De ahí viene el que ella es una antepasada del Señor Jesucristo por haber creído en Dios. De una manera sencilla se pudiera decir. Había un individuo de casi 3 metros de altura llamado Goliat. 3 metros de altura. Y llegó un hombre y con una honda lo mató. Porque por la fe de David,
mató a Goliat por haber provocado al Dios, Señor de los ejércitos. Digo, tú has provocado al Señor Dios de los ejércitos y por esto te voy a dar un pedradón que se le enterró aquí y cayó. Todos los israelitas habían estado peleando por años con los filisteos. Un día llega este hombre, movido por el Espíritu de Dios, y mata al enemigo de Israel y los echa en corrida. Están aquí algunos de estos hombres que están listados como los héroes de la fe. A un Gedeón que tenía un ejército de 10,000 hombres y el Señor le dijo, ve a la guerra y cuando llegues a tal parte no lo estoy parafraseando, lo estoy parafraseando de una manera diferente. Cuando lleguemos a tal parte ahí los vas a poner a tomar agua, que tomen agua como perros y esos son los que van a ir a la guerra. Nomás quedaron 300 de 10,000. Y la cosa tremenda de esa pelea es que los enemigos, dice que eran tantos que parecían langostas, o sea, chapulines, así por miles y miles. Y el Señor le habla a Gedeón y le dice, vas a ir con esos 300. Y estos 300 van a traer unas ollas con unas teas adentro y las trompetas. A la hora que el Señor manda en medio de lo que iba a ser esa pelea, estos individuos en la noche, estando los enemigos ahí escondidos, quiebran todos sus jarrones, empiezan a ver las lumbres, todos los enemigos, y empiezan a oír el sonido de las trompetas, y estos enemigos se empiezan a matar entre ellos solos. O sea, el pueblo de Israel estaba nomás viéndolos, cómo se estaban matando entre ellos sin ni siquiera mover un pie. No se quedan esos 300 como héroes, como se quedó Gedeón, porque fue Gedeón el que le creyó a Dios de que podía hacer algo que él no podía. Y eso es lo que el día de hoy mucha gente no cree. Creen que podemos esforzarnos nosotros y echarle todos los kilos, lo cual debemos hacer en ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones, pero en cuestiones de obediencia a la palabra de Dios, hermanos, lo que nosotros necesitamos es la presencia, poder y persona del Espíritu Santo de Dios. Si alguien va a obrar en nuestras vidas para que nosotros podamos creerle a Dios, obedecer a Dios, ver a Dios obrar, es la persona del Espíritu Santo, la cual tú la recibes a la hora de que le pides perdón al Señor Jesucristo, lo invitas a tu vida, que sea tu Señor y Salvador. Dice la palabra que te va a dar la persona del Espíritu Santo. Y estos hombres era precisamente lo que hacían, le creían a Dios, descansaban en el poder de Dios, no en sus habilidades. O sea, otra vez me pongo yo a pensar si hubiera estado con Gedeón, o sea, ay caramba, oye, pues ya quedamos muy poquitos, ya teníamos 10,000 y a otros los mandaron a su casa. Pues yo a lo mejor la neta les hubiera dicho, ¿saben qué? Me hubiera ido con aquellos. ¿A poco no? O sea, si nos hubiéramos ido, o sea, oye, vamos a una lucha, pues mejor me voy. Pero Dios honra la fe de aquellos que le creemos el día de hoy y mañana. La fe, hermanos, déjenme les digo algo porque luego nos confundimos. Mucha gente habla de la fe como ese elemento de confianza en uno mismo que se concentra y luego piensa en algo positivo y quieres que suceda tal cual. Hermanos, nosotros no tenemos fe en la fe. Nosotros tenemos fe en Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos fe en lo que está escrito para creerlo. Hay otras personas que dicen, es que la oración es poderosa y pareciera como que se enamoran de la oración, del acto de hablar. La oración es el privilegio que Dios nos da de hablar con Él y poderle exponer nuestro corazón, nuestros deseos, peticiones, para que al final de cuentas se haga su voluntad. Pero no es que, hijo, la oración, y hay personas que toman la oración y están pensando que esto tiene que ser así, tiene que ser así. Hermanos, nosotros nos acercamos confiadamente, ya lo aprendimos, al trono de la gracia, sabiendo que todos aquellos que nos acercamos a Él,
Habremos de ser galardonados por Dios. ¿Con qué? Con la presencia de Dios, con la iluminación de Dios, con la claridad que Dios nos va a dar en las situaciones y problemas y eventos que nosotros necesitamos entender desde la perspectiva de Dios. Porque si nos mantenemos nosotros queriendo que la vida se trate de nosotros, hermanos, esta no es nuestra historia, esta es la historia del Rey de los Reyes, del Creador del cielo y la tierra. Y si algo en un momento dado nosotros queremos saber qué hacer, es la voluntad de Dios. Decía Juan Calvino ahí en sus notas, el apóstol no se detiene en la vida de cada uno de estos que ya mencionamos, pues bastaba con recordarlos para que sus ejemplos confirmaran cuán grande es la eficacia de la fe, lógicamente en la persona de Dios. Estos hombres se tomaban de la mano del Señor, como se toma cualquier criatura para cruzar una calle y confía en que su papá, su mamá, su abuelo, su abuela los está cruzando. Ellos no tienen ni siquiera que voltear a ver, ellos confían en que el adulto que los está guiando lo está haciendo para cuidarlos, para librarlos del mal. La fe se toma, hermanos, de la mano de Dios y confía en que Dios va a abrir un camino o a cerrarlo. Lo va a abrir y vamos a pasar, y lo va a cerrar, y tendremos que tener el cuidado de no querer pasar una puerta que el Espíritu de Dios nos está cerrando para luego, una vez que nos metimos en contra de la voluntad de Dios, vengamos a reclamarle a Dios por qué hizo eso. Decía Warren Wiersbe, un hombre de Dios, decía: la fe activa, hermanos, no es un lujo para los creyentes, es un deber. Sin fe, las murallas, los problemas, ¿verdad?, permanecen de pie y los reinos no se conquistan. Estos hombres y mujeres que podemos empezar aquí a leer de ellos, empezaron a ver la gracia de Dios, el poder de Dios en diferentes manifestaciones. Esta primera parte nos habla de aquellos que, como dice en mi segunda parte de mi mensaje, es las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. ¿De quiénes se está hablando? ¿Qué mujeres fueron las que recibieron muertos? Bueno, aquí claramente podemos ver a la viuda de Sarepta, que su hijo fue resucitado por Elías. Cuando llegó Elías a pedirle que le diera de comer, ella lo atendió. Eventualmente este niño muere y Elías ora y se pone sobre la criatura, sobre él 3 veces, y clamó a Dios. Dios escuchó y el alma del niño volvió a él y revivió. O sea, dándonos un antecedente de lo que habría de suceder eventualmente en cuestiones de que Dios puede resucitar a los muertos. La otra era la tsunamita. Su hijo fue resucitado por Elías, ahí lo vemos en Segunda de Reyes. Este niño muere repentinamente en los brazos de su madre. Ella sale corriendo a buscar al profeta Eliseo en el monte Carmelo, con una fe y una determinación, diciendo: si yo lo encuentro, este hombre va a poder hacer algo por mí. Eliseo oró, una vez más se tendió sobre el niño, y el muchacho esturnó 7 veces y abrió los ojos. Y ella se postró en agradecimiento a Dios y a sus siervos. Hermanos, la fe, tienen ustedes esa nota, no significa ausencia de dolor, sino preservar en medio del dolor. Esto es una cosa que tenemos que creer, hermanos. O sea, en el mundo, el Señor Jesucristo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo lo he vencido. Confía en mí. Ahora, hay más de estos hombres que empezaron a experimentar cosas muy tremendas, ¿verdad? Estas mujeres recibieron a sus muertos, pero otros fueron torturados. Y me llama la atención lo que dice aquí: no aceptando su liberación a fin de obtener una resurrección, una mejor resurrección. Y sigue diciendo: de otros que experimentaron vituperios, o sea, insultos públicos, etcétera, azotes, o sea, les dieron
golpes fuertes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, y esto está impresionante, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas en la tierra. Yo no sé si ustedes en algún momento dado les ha pasado algo fuerte. Han experimentado algún dolor tremendo. Han tenido alguna tragedia. Y son creyentes. Y una de las maneras de pensar es, esto a Dios no le importó. Esto a Dios se le olvidé. No me escuchó. O ¿sabes qué? Peor, no tenías suficiente fe para que algo como lo que te está pasando te haya pasado. Hermano, yo le pido a Dios que si esto es una manera de pensar en tu mente y en tu corazón, donde tú crees que a ti no te ha ido muy bien en la vida, tú destruyas una columna en tu mente y tu corazón que te haga pensar de esa manera tan errónea. Vemos a estos hombres que pasaron por situaciones tan espantosas que nos hace pensar, nos debe de hacer pensar entonces correctamente. O sea, quiere entonces decir que a esta gente de fe que yo en un momento dado tenía en una muy alta estima, Dios les permitió experimentar el peor de los sufrimientos por su fe. Así es. Dios utilizó su fe para que al pasar por el fuego, su fe ha sido probada y estos hombres y mujeres han llegado al final de su carrera habiéndoles sido agradables a Dios. Nada hay en la vida de un creyente para su mal. Todo lo va a obrar el Señor para tu bien y para su gloria. Y eso lo habrás de comprender, lo habremos de comprender todos cuando lleguemos al final de la carrera. Cuando lleguemos a ese lugar donde la palabra de Dios nos ha enseñado que estas aflicciones pasajeras temporales no se comparan con la gloria eterna que habremos de experimentar. No se comparan. No hay un punto de comparación. Nosotros usamos aquí que peras con manzanas. No, espérate. No existe un punto de comparación. Nos va a dejar, como les he dicho tantas veces, llenos de gratitud por toda la eternidad, porque Dios hizo uso de algo que en mi vida fue una tragedia, un dolor, una pérdida. Lo utilizó para transformarme a la imagen de Jesús y así yo poder glorificar su santo nombre todos los días de mi eternidad, todos y cada uno de los días de mi eternidad. Entonces la fe, hermanos, no significa ausencia del dolor, sino perseverar en medio del dolor. Hubo un hombre en 1555 llamado Policarpo. Él era un obispo de Esmirna y en el año 155 después de Cristo lo arrestaron. Pues era un hombre que andaba compartiendo el evangelio. Lo arrestaron y le dieron la oportunidad de que negara a Cristo. Y esto fue lo que el hombre contestó, que me dejó muy pensativo. Dice, 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo he de blasfemar a mi rey que me salvó? ¿Cómo habré yo de negar a mi Cristo que nunca me ha hecho nada mal? ¿Y saben qué fue lo que me dejó pensando? Digo yo, qué tremendo que gente por menos lo niega. ¿Cuánta gente por muy poco niega a su Salvador? Y les tengo que decir, porque esto es bíblico, dice la palabra de Dios, el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos.
Pero a todo aquel que me niegue delante de los hombres, dice, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Implica nuestra fe entonces que nos va a llevar al final de nuestra vida, teniendo que enfrentar las situaciones difíciles que nos habrán de golpear de maneras en ocasiones incomprensibles. De hecho, es la razón por la que mucha gente se aparta de Dios, porque no ha leído esto. No ha leído que la gente, estos héroes de la fe, que disfrutaron el haber conquistado reinos y tumbado esos muros, también contaba con estos otros que tuvieron que pagar con sus vidas, algunos de ellos cortándolos con serruchos a la mitad, apedreándolos, metiéndolos a la cárcel. Y la palabra de Dios los tiene ahí como estos héroes de la fe. ¿Y sabes qué es la cosa más gloriosa de todo? Que todos ellos son como tú y como yo. Aunque tú y yo tengamos una idea extraordinaria, si yo me pongo a pensar en Sansón, este hombre tremendo con la fuerza que tenía, yo veo la historia de Sansón, como lo mencionan aquí, y digo yo, hijo, ¿cómo la regó este hombre tan tremendo? Pero ¿cómo no se daba cuenta que le estaban tratando de quitar la fuerza, hombre? Pues ya. Sin embargo, su entendimiento y su conocimiento de que Dios lo había llamado a derrotar a los filisteos, lo llevó hasta ese momento donde estaba en el auditorio aquel que se para en medio de las dos columnas y con esa fuerza extraordinaria que no supo manejar, tumba las columnas que estaban deteniendo ese auditorio y murieron, creo, 3,000 filisteos. Él sabía y él obedeció. Y Dios respaldó la fe de ese hombre a pesar de sus errores. Hermanos y hermanas, les tengo que decir así: todos y cada uno de nosotros en nuestro caminar hasta el final vamos a cometer errores. Todos. Somos imperfectos. Vamos a pecar. Pero gracias a Dios que nos podemos arrepentir, identificar y dejar de practicar cualquier tipo de pecado que en un momento dado nos afecte nuestra relación con Dios, que luego dice la palabra que luego nos endurece el corazón por el pecado. Ahora, en esta última parte de la fe que espera, tengo una nota más de John Piper en relación con la cuestión del sufrimiento. Dice, el pastor Piper dice, la fe no siempre detiene las bocas de los leones, pero siempre le da al cristiano poder para morir con esperanza. Y a estos últimos, en los versículos 39 y 40, dice, y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe, los que vivieron victorias y los que perdieron su vida, todos fueron ellos aprobados por Dios, independientemente de cómo les haya ido en la vida. Habiendo obtenido la aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Dios les hizo promesas, estaban aprobados por Dios, dice, pero no recibieron la promesa. Una persona que le ha creído a la palabra de Dios se tendrá que esperar hasta el fin para querer entender las cosas que Dios nos ha prometido en su plenitud. Antes que eso, hermanos, tenemos que recordar nosotros que Dios no piensa como pensamos nosotros. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Por lo tanto, tenemos que, en un temor reverente, tener que reconocer delante de Dios, en el peor de los casos que estaremos experimentando, el que vengamos a presentarnos delante de Él y decirle, Señor, yo no entiendo esto, pero sigo confiando en ti. Quiero descansar en que tú lo has diseñado todo para tu gloria y a mí me has creado para eso. Por lo tanto, habré yo ser uno de los que estarán dispuestos a continuar caminando con dolores incomprensibles, enfermedades incurables, relaciones dañadas seriamente, depresiones, tristezas en ocasiones, promesas sin cumplirse, pero con toda nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo.
lo tenemos, hermanos, que hacer de esa manera, si no nos habremos de estar peleando, no únicamente con Dios, sino con nosotros mismos, en el aspecto de que, puesto que Él ha diseñado la vida para que la vivamos de acuerdo a lo que está revelado y no conforme a lo que nosotros queremos, entonces, si nosotros no queremos actuar en esa sumisión a la palabra de Dios, vamos a levantar el puño contra Él, como lo hice yo una ocasión. Y vamos a preguntar, ¿por qué haces esto, Dios? ¿Por qué, Dios? Esa parte de la Escritura, todo ha sido hecho por Él. Todo ha sido hecho por Él. Todo lo que tú ves, todo lo que tú entiendes, todo ha sido hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y puesto que Él ha hecho todas las cosas bajo esa óptica, bajo ese plan divino, nosotros entonces tenemos que venir a Él y decirle: Señor, ayúdame a vivir mi vida en la fe puesta en aquellas cosas que tú has diseñado para mi bien, aunque no me gusten, y para tu gloria. Saben que muchas personas, aquí hay gente así, en todas las iglesias hay. En todas las iglesias y en todos los contextos hay gente que están esperando que llegue el momento en el que les aplaudan y les digan: es que tú eres un campeón, pero el campeón está escondido adentro de ti. Eres tú la última coca del desierto. Les están diciendo la gente, inclusive en las iglesias, predicadores de la prosperidad y gente de ese tipo, tanto acerca de su dignidad, la cual tenemos por parte de Dios, la han inflado al grado de que el día de hoy, pues no necesitan a Dios. ¿Para qué? Si tú eres tan majestuoso, tú eres tan poderoso, ¿para qué te la quiebras? Ahí estás tú. Le siguen creyendo a esos individuos y aquí podemos ver algo completamente diferente. La vida de estas personas que se quedó registrada aquí como esos héroes de la fe, de las cuales Dios dice: el mundo no era digno de ellos. Y lo sigue diciendo, hermanos, de nosotros también. Porque dice la palabra que este no es nuestro mundo. Este no es nuestro reino. Por lo tanto, nosotros tenemos que continuar buscando la manera en la que entendemos que Dios es el que a final de cuentas nos dice en su palabra las cosas que Él ha hecho y que quiere que nosotros obedezcamos. Decía el predicador Charles Spurgeon, decía: la fe se alimenta de la promesa y espera pacientemente el cumplimiento, aunque tarde toda la eternidad. A mí esto me ha hecho decir: Señor, cualquier cosa que yo hubiera esperado de ti, la voy a esperar y sé que se va a cumplir, aunque sea en la eternidad. Expectativas de mi mente, de mi corazón, no tengo expectativas el día de hoy. Tengo la expectativa de lo que está escrito aquí, que yo le quiero creer, yo lo quiero amar, yo lo quiero obedecer, independientemente de que me cueste mi vida, como le costó la vida a Charlie Kirk, que por su fe el hombre no se detuvo, perdió la vida, lo mataron por hablar la verdad. Y yo sí pienso, digo, ¿cuánta gente está dispuesta a abrir la boca y predicar el evangelio, aunque le cueste, si no la vida, las amistades, el trabajo? O sea, yo he pensado en la muerte de este joven. Yo no había visto un debate de él, o sea, sabía que salían ahí, que me he puesto a ver las cosas que este hombre ha escrito, y sí, definitivamente creo que Dios ha querido honrar la fe. Es un mártir, literalmente, en la que muchas personas, creo yo, el día de hoy, van a ver esos videos de lo que este hombre debatía y la sabiduría tan impresionante que Dios le dio. Me llama la atención, yo no sabía nada de él. Pensé que era graduado de alguna universidad. Este hombre no fue a la universidad. Pero tú lo veías hablar de su fe en el Señor Jesucristo y de veras que era algo admirable, como lo fueron todos y cada uno de estos hombres y mujeres.
Estos hombres y mujeres que están, sí, lógicamente en el Salón de la Fama de la Fe, pero tu nombre está escrito en el libro de la vida, al igual que el de ellos. Matthew Henry, el puritano, dijo: ellos recibieron el testimonio de Dios como justos, aunque no recibieron la plenitud de la promesa. La fe fue su corona en vida, aunque Cristo sería la corona de gloria en la consumación. Hijo, qué tremendo. Me recordó no igual, pero cuando Job dice: el Señor dio y el Señor quitó, sea su nombre bendito. Nosotros no queremos perder nada. Y lo más glorioso es que en la economía de Dios, nada en la vida del creyente se pierde. Ni siquiera es esto, ni siquiera tus lágrimas van a tocar el suelo. Dice la palabra, porque las tiene guardadas en un frasco. Al ver Dios la fe de esta gente, a quienes Dios quiso honrar, a quienes Dios nos quiso dejar como un ejemplo, un testamento de gente que no vio el final del cumplimiento de las promesas de Dios. Y Dios los tiene en la mayor alta de las estimas. Juan Calvino decía: el cumplimiento completo de las promesas estaba reservado para la venida de Cristo. Ellos fueron sostenidos por sus vislumbres y sombras, mientras que nosotros gozamos de la eternidad. Los antiguos esperaron y vieron de lejos lo que nosotros el día de hoy, hermanos, estamos gozando. Ellos lo veían a lo lejos, nosotros ahora lo estamos disfrutando porque Cristo ya vino. Nosotros ya vimos la luz del sol en justicia. Porque termina esta parte que estamos viendo el día de hoy diciéndonos cómo tenía Dios algo mejor, una cosa mejor para nosotros. ¿Se fijan cómo termina esta parte? Dice: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, fueron aprobados, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. A mí me impresiona la gracia de Dios. Porque yo los veía, decía: estos héroes, sí son héroes, pero a pesar de que no lograron ver la promesa cumplida, Dios los mantuvo ahí esperando a que viniera Cristo. Y a la hora de que viene Cristo, todas estas personas vienen a tener una perfección en Cristo. Lo estaban esperando. Pero como para nosotros Cristo ya vino, y a la hora de que le entregamos nuestra vida, ahora nosotros somos perfeccionados en Cristo igual que ellos. O sea, no que hayan bajado de categoría estos héroes de la fe. No. Pero digo, tan perfectos son ellos como somos nosotros. Qué glorioso, ¿no? O sea, yo te quiero bendecir aquí, te quiero dar el premio porque tengo algo mejor. ¿Qué es lo mejor? Cristo es lo mejor. Vamos a perfeccionar a estos santos que dieron sus vidas y que fueron hombres y mujeres de hazañas, a estos creyentes del Nuevo Testamento que no tenemos, y lo voy a decir así, el privilegio de hacer ese tipo de cosas. Y dicen ustedes: ¿por qué dices eso? ¿Qué no te gustaría pararte enfrente de un lugar maligno y decir que se caigan esas paredes? Pues no, porque a la hora de la hora lo que la gente va a andar buscando son las obras, son los milagros, son las sanidades, como les dijo el Señor Jesucristo: ustedes me andan siguiendo a mí porque les di de comer. Y puesto que la gente somos tan fácilmente engañables, el Señor ahora nos ha dejado su palabra, el Evangelio de Cristo, a la persona de Cristo, para que lo que busquemos nosotros en la vida no sean las obras que nos hacen aparentar más de lo que somos. Como aquel que trabaja mucho y abandona a su familia y dice: yo lo que quiero es darle lo mejor a mis hijos, etcétera, etcétera, y no está en la casa. En lugar de decir: Señor, tu palabra dice aquí en Mateo 6, que busque yo primeramente tu reino y tu justicia, y todas las demás cosas tú me las vas a dar. No. Preferimos en un momento dado luchar y pelear que creer.
es más fácil luchar según nosotros. Y el Señor te dice, yo te voy a dar todas estas cosas que tú necesitas por añadidura. Así de bueno es Dios. Y a aquellos a quienes por su trabajo, mucho o poco, Dios les da el privilegio de tener mucho o poco, les da también el privilegio de disfrutarlo, porque la palabra de Dios dice, Él da el privilegio a todos aquellos que Él quiere para que acumulen riquezas, pero también les da el privilegio de que las disfruten. Todos los que estamos aquí hemos visto en situaciones en las que gente que tiene muchos recursos viven vidas difíciles, tristes, etcétera, etcétera, pero el trabajo que se llevaron a cabo a hacer fue uno que acabó con su salud, con sus relaciones, etcétera, etcétera, aunque en algún momento dado puedan decir que son cristianos. Hermanos, el creerle a Dios implica el rendimiento de nuestra arrogancia y de nuestra soberbia y prepotencia que nos hace creer que nosotros a la hora de que somos muy guerreros, entonces somos muy victoriosos. Ya hemos visto cómo Dios utilizó cosas extrañas para quitarle a cada uno de esos hombres su arrogancia y decirles al Señor, yo a ti no te necesito. Yo lo único que necesito de ti es que me creas y que me obedezcas. Y de todo lo demás, yo me voy a encargar. Es de veras de llamar la atención como por la misericordia de Dios vemos situaciones que le hacemos una pequeña oración al Señor, Señor te pido por eso y ¡pum! Sucede. Y luego a veces suceden de una manera tan particular que hasta se nos olvida dar gracias, ¿correcto? Y pasan muy frecuentemente este tipo de cosas. Que le pedimos cosas al Señor, nos las responde y decimos, ¡ay, caramba! Y hay ocasiones en las que estamos insistiendo y no pasa y no pasa y no pasa y no pasa. Nuestra postura debe ser, Señor, tú eres el Señor Dios del cielo y de la tierra. Todo lo que tú quieres lo haces, así dice la palabra. Todo lo que tú quieres lo haces. Por ende nosotros venimos y nos sometemos a esa autoridad y confiamos en que Dios va a hacer lo que Él quiere. Quiero cerrar con 2 versículos que no están en sus notas, pero que de alguna manera u otra, a la hora de ver nosotros que Dios ha preparado algo mejor para nosotros, que es la persona del Señor Jesucristo, la cual vino y dio su vida y nos dejó sus pisadas para que nosotros las sigamos. De tal manera que a la hora de que nos pase algo en la vida, hermanos, por favor, no seamos ingenuos. Vemos la vulnerabilidad de la vida, pero nuestra confianza no está en lo que sucede después de. Nosotros estamos confiando antes de, en la persona de Jesucristo, en que Él está en control y es dueño de nuestras vidas. Dice, inclusive nuestro cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo de Dios. Aquí mora el Espíritu Santo de Dios. Si algo me pasa, este templo está siendo permitido por Dios que le pase para su gloria. No es mío. Yo no tengo control. ¿Que me habrá de doler? Claro que me va a doler. A un miembro de mi familia me va a doler, me va a hacer llorar, me va a hacer todo. Pero yo voy a estar confiado en que Dios está en control de esa situación. Dice en la primera carta de Pedro, si les gusta buscar, primera de Pedro 4. Dice el versículo 12. ¿Ya lo tienen? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Esta es la palabra de Dios. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo, antes bien, en la medida en la que compartís los padecimientos de Cristo. Vean esto. Regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Hay dolor? Sí, pero también hay alegría. O sea, ¿hay dolor? Sí, pero yo estoy aprendiendo a ser en medio de la dificultad y el dolor una persona que le dé gloria al nombre del Rey. Y luego devuélvanse poquito al capítulo 1 de esa misma carta, Pedro 1:7. Dice, para que también la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Y lo dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe,
Esto es lo que está probando Dios, tu fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, vean esto, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe te va a llevar a ti a decirle: Señor Jesús, tú eres el recipiente de toda mi gloria y mi alabanza y mi gratitud y mi honor. Tú eres el digno, el merecedor, y lo vas a poder hacer porque tu fe fue probada a la hora de entender que las cosas trágicas de la vida no te pasaron, no porque no tienes fe, sino porque en su amor Dios, en su misericordia, te permite que tu fe, más preciosa que el oro, sea probada. Y para que cuando Él aparezca, Él reciba toda la gloria de parte tuya. Y tú recibas todo el amor, todo el placer, todo el gozo que el Señor Jesucristo tiene para ti. Hermanos, la fe no siempre nos trae triunfos ni victorias terrenales. A veces derriba murallas y otras veces nos lleva a la hoguera. Pero siempre nos sostiene en victoria porque se apoya en Dios y en su promesa eterna en Cristo Jesús. La fe, hermanos, que agrada a Dios, vence cuando hay victoria, persevera cuando hay sufrimiento, pero siempre espera la recompensa, que es Cristo Jesús. Si tú lo conoces, gloria a Dios. Tú eres una persona que puede caminar esta vida viendo este lado de la moneda y este otra, volteando a tu Salvador, confiando en que sea lo bueno, lo glorioso, lo victorioso o lo triste, difícil, etc. Pero te va a mantener con tus ojos puestos en Jesús, sabiendo que la vida no se trata de esto. Pero si tú no lo conoces, difícilmente, te voy a decir esto, difícilmente tú podrás distinguir una cosa de la otra. Porque la fe que está en la persona de Cristo te permite identificar las cosas que están escritas para creerlas y obedecerlas, de tal manera que te van a llevar a buscar cómo le das gloria todos los días de tu vida. Les voy a pedir que inclinen sus rostros, por favor. Padre, el día de hoy, al estar ante tu presencia, queremos reconocer, Padre, que tal vez en algún momento de nuestras vidas no hayamos entendido tus preciosos, perfectos caminos para con nosotros. Pero el día de hoy sí, Señor, donde por tu gracia y misericordia nos permites ver el amor con el que nos amas, el cuidado con el que nos cuidas, a pesar o independientemente de las circunstancias que nos rodeen al caminar por esta tierra. Y queremos pedirte en esta ayuda, en esta necesidad, que al abrir nuestros ojos aprendamos a ser humildes y a reconocer que lo que tú pides en tu palabra es que te creamos a ti, que descansemos en ti, aunque no estemos viendo las cosas como nosotros las pedimos, las queremos o incluso las entendemos. Ayúdanos, Señor, que venga tu reino a cada hogar que está aquí representado. Y Señor, gracias te damos por lo bueno, por las victorias, por los muros que se han caído, Señor. Pero también te damos gracias por las cuestiones dolorosas de nuestras vidas, porque las hemos visto el día de hoy, que tú las usas para perfeccionarnos, perfeccionar esa fe que nos habrá de llevar en ese día en el que te habremos de dar toda la gloria y toda la honra, porque también lo pedimos en tu precioso nombre. Amén.